No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos de la gira de George Mitchell por Oriente Medio, además de acercarnos a una trama con rabinos corruptos, una cosa bastante espeluznante. Seguiremos con una información que nos llega desde Estonia, donde se ha encargado un sello con la figura de Hitler de pequeño, y terminaremos con un homenaje a las víctimas de la AMEA. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como es habitual, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, gira de George Mitchell, el hombre esperado en Oriente Próximo, a ver si trae ya esa paz que todos andan ansiando. Efectivamente, pues el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, George Mitchell, se reunía ayer con el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, en busca de una paz justa y global. Según la agencia Notimex, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, consideró que la gira es fundamental, pues se da en vísperas de que Mitchell presente su informe final sobre el proceso de negociación de paz palestino-israelí al presidente Barack Obama. Tanto israelíes como palestinos consideran que Obama presentará e impondrá su plan de paz en el venidero mes de septiembre. Y hasta entonces no crean que Mitchell es la única macrostar que va a pasar por la zona. No, llegan bastantes diplomáticos norteamericanos. En estos días tiene que llegar el secretario de Defensa, Robert Gates, el consejero de Seguridad Nacional, James Jones, y el asesor especial de Obama, Dennis Ross, con lo cual va a haber gente para opinar, para mirar, para asesorar, muchísima. La cuestión es a ver si se logran ya lo que se está esperando. Mitchell lo que está intentando básicamente es que se reanuden, entre otras cosas, las negociaciones entre Israel y Siria, que es un objetivo a corto plazo. Quiere resucitar los vínculos de Damasco-Washington después de los problemas, la hostilidad y las malas relaciones vividas durante la administración de George Bush. También hay que destacar que parte del plan de muchos estrategas es romper ese eje Damasco-Teherán. Eso sería esencial. Parece que es por donde están apostando los norteamericanos, o por lo menos por donde apuesta George Mitchell. Obama está determinado en conseguir una paz global y justa, según Mitchell, paz entre palestinos e israelíes, entre Siria e Israel, entre Líbano e Israel. Y si se quiere tener éxito, hace falta que israelíes y árabes trabajen con los norteamericanos. Son las palabras de George Mitchell, que además tenía previsto reunirse hoy con Netanyahu, con el primer ministro. Y seguimos. Ahora nos vamos a Estados Unidos, a Nueva Jersey, donde la verdad es que hubo una espectacular detención. Una trama que implica a mucha gente y muy diversa, Masha. El diario ABC aquí en España destacaba cómo el FBI necesitó un autobús para acarrear a los 44 detenidos de su ofensiva contra una masiva trama de corrupción político-religiosa que tenía su epicentro en Nueva Jersey. Entre los detenidos se encuentran 3 alcaldes, toda clase de cargos estatales, tanto republicanos como demócratas, y 5 rabinos con acusaciones que abarcan desde el lavado de capitales hasta la reventa de órganos humanos. La operación, en la que participaron 200 agentes federales respaldados por inspectores de la Hacienda estadounidense, culminaba 2 años de intensas pesquisas en las que tuvo un papel decisivo un fracasado empresario inmobiliario miembro de la comunidad de judíos sirios local. Y que se llama Solomon Dweck, o por lo menos es el nombre que le han puesto. Este chico, Solomon Dweck, fue detenido en el 2006 por fraude contra banco por un valor de $25 millones, y entonces llegó a un acuerdo con la policía a cambio de una sentencia mínima. Pues se prestó a llevar un sistema de grabación mientras se dedicaba a repartir los sobornos, casi $1 millón para uso personal o financiación política, entre toda clase de cargos públicos de New Jersey. Así que así fueron cayendo alcaldes, políticos, rabinos. Además, había corrupción en la cuestión de construcción, se daban licencias a quien más dinero daba. También incluía una operación de lavado de capitales con conexiones en Suiza e Israel, y en esta estarían implicadas los rabinos y otra decena de procesados. Además, también había cuestión de tráfico de órganos humanos. Según el testigo, habría solicitado un intermediario, un rabino de Brooklyn identificado como Levi Itzhak Rosenbaum, que le consiguiera un riñón para el tío enfermo, y lo habría conseguido, según Rosenbaum,
de alguna manera él sería una especie de Celestino. Les leo textualmente lo que habría dicho. En fin, suponemos que vamos a oír hablar de esta red de corrupción, sobre todo espectacular por las cosas a las que se dedicaban, las ilegalidades a las que se dedicaban, y también por la cantidad de gente y por los puestos que ocupaban. Y desde luego que da especial repelús ver a unos rabinos, a los líderes espirituales y éticos de la comunidad judía de Nueva Jersey, ocuparse de esto. Seguimos. Les hablo ahora de otra cosa que también da repelús. No es la primera vez, ¿verdad, Masha, que hemos traído aquí, un poco noticias que hablan de la trivialización de la imagen de Adolf Hitler? Tenemos un nuevo caso. Según informaba ayer el diario digital Delphi, la empresa estatal de correo de Estonia emitió por encargo un sello con la efigie del genocida nazi Adolf Hitler de niño. El cliente que realizó el encargo utilizó el servicio Mi Sello de la empresa Eesti Post, estos son los correos de Estonia, que permite a cualquier persona emitir un sello con la imagen que desee. Es la primera vez que la efigie de Hitler aparece en un sello desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el sello fue sacado a subasta. Por supuesto, nadie puede hacer nada porque no hay censura. Y ya saben que si uno quiere encargar una figura de Hitler de bebé, pues tiene total libertad. Así lo han declarado los mismos del Correos de Estonia, que no hay que temer, eso sí, que el sello entre en circulación, porque los sellos por encargo no salen a la venta, pero que y además que la empresa no se hace responsable de las imágenes que aparezcan en las estampillas realizadas por encargo. Esto es lo que hay, y seguimos. Nosotros les hablamos ahora de un homenaje a las víctimas de la AMIA. Una noticia que hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias. Estaba previsto que hoy martes quedara inaugurado un monumento recordatorio a las víctimas de la AMIA en la zona de las Crayot. El monumento, impulsado por la Olei de Crayot, cuenta con el apoyo de la Intendencia local y del Ministerio de Absorción, y fue idea del arquitecto brasileño Walter Gonçalves. La piedra fundamental fue puesta hace un año y ahora se logró el objetivo, que es recordar a los caídos. 85 muertos, 85 asesinados en ese atentado en Argentina, del que hace poco conmemorábamos los 15 años. El alcalde de la zona estuvo Shmuel Sosin estuvo en el 95, poco tiempo después de la masacre, y quedó consternado, dijo, y tal vez se plantea que en ese momento nació la idea del homenaje que, en principio, como les contábamos, hoy tenía previsto celebrarse. Las Krayot son 4 localidades al norte de Israel: Kiryat Ata, Kiryat Motzkin, Kiryat Yam y Kiryat Bialik. Y aquí dejamos la primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora con Pascal a ver qué nos cuenta del mundo de la cultura. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha. ¿Qué tenemos? Pues acabas de terminar con una noticia sobre actos de homenaje a las víctimas de la AMIA, de este atentado. Y bueno, voy a empezar también con una noticia relacionada con este acontecimiento, porque el espacio de arte de la Asociación Mutual Israelita Argentina está organizando en Buenos Aires una muestra. Bueno, son 4 muestras que tratan de usar la cultura como instrumento en la lucha para conseguir a conocer a los autores del ataque, y también para llamar la atención sobre el hecho de que el proceso está en un impasse. Entonces hay varios espacios, varias muestras. Una es Duerme, es muy interesante porque es una escultura realista de un juez hecha por el artista Feldstein, Gerardo Feldstein. Es un juez que duerme entre cartones de pizza, botellas de champán, acomodado en el colchón de una montaña de expedientes sobre la infructuosa investigación del atentado. Hay otros ejemplos: se usa el humor, se usa grabados, por ejemplo, grabados de huellas digitales de 2 víctimas del atentado. Es decir, que es una exposición, para los que tienen la ocasión de visitarla en Buenos Aires, interesantes, porque pone el énfasis sobre las víctimas y también sobre la dolencia del aparato judicial de Claro, Argentina. porque hay que recordar que además del horror, ¿no?, de la pérdida de 85 vidas, está también el horror de la posterior actuación de la justicia, que no ha hecho justicia y que todavía los familiares de las víctimas están luchando por conseguir que se pueda hacer un poquito, si no de justicia, pues un poquito de algo parecido. En fin. ¿Qué más tenemos? Pues te voy a hablar de música en 2 noticias. La primera, bueno, aquí en España todo el mundo habla de la gira de Bruce Springsteen, pero yo también quisiera destacar
la gira de Leonard Cohen, que estará en España a partir del final de mes, del 31 de julio, estará en León. Después actuará en otros sitios como Mallorca, como Girona, incluso Madrid el 12 de septiembre. Y es una gira mundial. Es una gira mundial que le lleva entonces el 31 en León, aquí en España, y que en septiembre le llevará también en Madrid y en Tel Aviv. El problema de su gira, como ya lo comentamos hace unos días, está en el objetivo de activistas pro-palestinos y palestinos que quieren evitar que actúe en todos los sitios posibles. Y también están haciendo, como hemos sabido ayer, están haciendo presión para que no actúe incluso en Israel. Es decir, que a través de comunicados de prensa, a través de la prensa en general, por ejemplo en el Palestine Telegraph, se puede ver que todo se está haciendo para que deje de actuar el 24 de septiembre en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. Entonces, a ver si... Pero la verdad es que Leonard Cohen, que tampoco es que se meta mucho con este tema, va a terminar convirtiéndose en un activista pro-israelí, como sigan prohibiéndole todo, pobre hombre. Sí, pero el boicot palestino y pro-palestino, es decir, de activistas que no son palestinos, pero que están a favor de este boicot, se ataca a todo. O sea, naranjas, aguacates, o Leonard Cohen o Barenboim. Pero digo que gente que, bueno, Barenboim todavía está implicado, pero una persona como Cohen, que además ahora es hinduista o budista o no sé qué, y que no, creo, vamos, en principio creo que no se mete mucho en esto, en fin, bueno. No, esto demuestra la poca honestidad de toda esta campaña. ¿Qué más? Pues Barenboim, entonces, porque tenemos hoy a Barenboim. Tenemos a Barenboim, ¿tú qué crees? Yo creo que entre Barenboim y tú hay algo. Cuéntame, ¿qué te ha contado Barenboim? Bueno, pues Barenboim va a actuar en Sevilla el 29 de este mes, dentro de muy pocos días, y también en el Festival de Salzburgo, que acaba de inaugurarse este fin de semana y que tendrá lugar y que se organizará hasta el 30 de agosto. Bueno, pues Barenboim actuará con su famosa orquesta West Eastern Divan el 12 y el 15 de agosto en Salzburgo. Y va a actuar ahí con su orquesta interpretando una ópera de Ludwig van Beethoven llamada Fidelio. Pues muy bien, pues a este espacio vamos a decir a partir de ahora que es el espacio de Barenboim. Es el más activo de todos. No, sin duda. En verano eso desde luego. No para. Ni en invierno, ¿eh? Oye, Pascal, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Yo mañana no, pasado. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que en Radio Sefarad seguimos aquí con nuestra amplia oferta, toda para ustedes. Gracias. Señoras y señores, les presento las noticias de hoy en ausencia de Masha, quien estará de nuevo con ustedes mañana. Antes de pasar a las informaciones culturales, les hablaré de los encuentros mantenidos con el enviado de Estados Unidos, George Mitchell, mantenidos con Shimon Peres y Netanyahu. Luego iremos a Alemania, donde se ha presentado una denuncia contra un líder del partido ultraderechista NPD y donde el Parlamento tiene la intención de rehabilitar a los llamados traidores de guerra. Terminaremos con una noticia sobre Darfur, donde la situación parece mejorarse. Pero quien está aquí con nosotros, como de costumbre, es Jordi. Hola, Jordi. Hola, Pascal. ¿Qué tal? Pues sí, comenzamos con esa noticia, esa ronda de conversaciones entre George Mitchell y los altos cargos israelíes. El enviado especial para Oriente Medio del gobierno estadounidense se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente Shimon Peres. La reunión con Netanyahu fue calificada como más que positiva por la oficina del primer ministro. Según dijeron, se trataron todos los temas políticos y no se quedaron solo en el tema de los asentamientos, en el cual no se llegó a ningún acuerdo. Entre otras cosas, charlaron sobre las facilidades que dio el gobierno israelí a los palestinos en Cisjordania, algo que Netanyahu prometió aumentarán para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bien, y un poco antes ya se había reunido Mitchell con Peres y discutieron la amenaza iraní, la promoción del proceso de paz entre Israel y sus vecinos y el fortalecimiento de la relación entre Israel y los Estados Unidos. La reunión comenzó con las declaraciones conjuntas para la prensa y fue seguido por una breve reunión de trabajo en la oficina del presidente.
Y bien, después de todo esto, ¿qué dijo el presidente Pérez? Pues afirmó que Israel está en un rumbo positivo en la dirección de la paz. La declaración del primer ministro de Israel al respecto de 2 estados para 2 pueblos representa, según él, un paso significativo en la promoción de la política hacia la paz. Al mismo tiempo, el gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar y promover la economía palestina, lo cual, según él, era muy favorable. Pérez luego elogió la labor del general norteamericano Dayton y declaró: la formación de las fuerzas palestinas para luchar en la guerra contra el terrorismo y preservar la seguridad de los civiles en Cisjordania es necesaria e importante. En lo que respecta al clima diplomático en el Oriente Medio y los esfuerzos hacia la promoción de un acuerdo regional, el presidente agregó lo siguiente: el discurso del presidente Obama impresionó profundamente a los pueblos y los estados en el Oriente Medio. Obama dio esperanzas a las personas y, como presidente del Estado, creo que es necesario actuar de acuerdo a su visión y seguir avanzando. Luego añadió: felicito a Arabia Saudita por la iniciativa de paz árabe, pero por encima y más allá de las declaraciones, las medidas de fomento de la confianza sobre el terreno, lo que refuerza la esperanza y disipar los temores, también son necesarios. Para terminar, sobre el tema de Siria, el presidente Pérez declaró: escuché con atención a su declaración en Siria y mi posición es clara. Siria debe venir y celebrar negociaciones directas cara a cara entre el liderazgo sirio y el de Israel. Bueno, pues seguiremos viendo cómo se desarrolla las negociaciones de Michel con los emisarios israelíes. Lo cierto es que todos los días hay noticias sobre su gira. Ahora vamos a Alemania, Jordi, donde hay más noticias. Noticias preocupantes, Pascal. La Fiscalía del Estado Federado del Sarre, en el oeste de Alemania, presentó una denuncia contra Udo Pastors, diputado regional del ultraderechista Partido Nacional Democrático de Mecklemburgo-ante-Pomerania, por incitación al odio racial. La acusación pudo formalizarse después de que el Parlamento de ese Land revocara hace 10 días la inmunidad de Pastors presidente del grupo parlamentario regional del NPD. La Fiscalía, que abrió diligencias contra el político el pasado mes de marzo, acusa a Pastors de haber aludido de forma malévola y miserable a los judíos y a las personas de origen turco. Sí, todos sabemos qué es el NPD y siempre hay noticias de este tipo, y esta vez es en Saarland, el land del Sarre, en el oeste de Alemania. Además, la acusación considera que el diputado de este partido, NPD, incitó al odio contra esas minorías durante el discurso que pronunció durante un acto de su partido el 25 de febrero en este land. Los argumentos de Pastor, según la Fiscalía, estuvieron repletos además de expresiones xenófobas, ataques personales y falsedades históricas. Bueno, pues esta es otra noticia que nos viene de Alemania, que acompaña otra sobre una iniciativa del Parlamento que quiere aprobar una ley, Jordi, para rehabilitar a los traidores de guerra. El diario El País publicó un artículo en el que explicaba cómo pocos días antes del 70 aniversario de la invasión de Polonia en septiembre de 1939, el próximo 26 de agosto, el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, rehabilitará a los llamados traidores de guerra, los soldados de la Wehrmacht acusados de haber favorecido al enemigo y perjudicado a las propias tropas. Los nacionalsocialistas equiparaban con ese término la solidaridad con judíos acosados, la resistencia política, los comentarios negativos sobre Hitler en un diario o las posturas críticas con la guerra de miembros del ejército. Los sectores más conservadores del país han esgrimido siempre la presunta puesta en peligro de los compañeros de armas para rechazar cualquier intento parlamentario de revocar los fallos. Bueno, pero hay un análisis de sentencias conservadas, un análisis que se ha hecho, y este análisis no ha sacado a la luz que había esas características de crímenes conjuntos, porque en el libro Das letzte Tabu, el último tabú, publicado en 2007, un equipo de investigadores liderado por el historiador Wolfram Wette analiza 33 juicios por traición de guerra contra más de 60 soldados. La conclusión fue la siguiente: no existía delito colectivo, o sea, todo ha sido indiscriminado. Dice: el único rasgo común de todos estos casos es la aplicación indiscriminada de la pena de muerte, según Wette. Y el 22 de diciembre de 1942, según el análisis que se hizo, el teniente de las Fuerzas Aéreas Aro Schulze-Boysen, el tirador Kurt Schumacher, así como el operador de radio Horst Heilmann,
murieron como traidores de guerra en la horca de la prisión Berlin-Plötzensee. Junto a estos militares se ejecutaba también a varios civiles. 3 mujeres, una de ellas la esposa del teniente Libertas Schulze-Boysen, y 3 hombres fueron guillotinados. Allí, para terminar, otros 2 hombres fueron ahorcados, para terminar con esta visión. Todos pertenecían al grupo de resistencia Rote Kapelle, la Capilla Roja. Es el nombre que acuñó el gobierno entonces de Hitler para un conjunto de diversos círculos de oposición, de resistencia. Desde agosto de 42 hasta marzo de 43, el Reichskriegsgericht, el Tribunal Supremo Militar, y el Volksgerichtshof, el Tribunal Popular, condenaron a muerte a más de 60 de los alrededor de 150 miembros ubicados en Berlín. Rote Kapelle fue uno de los grupos de resistencias más numerosos del Tercer Reich, y sus objetivos comunes radicaban en conseguir el fin inmediato de la guerra y la restitución de los derechos humanos. Entonces, es toda esta labor de resistencia, de oposición al gobierno de Hitler y el nazismo que el Parlamento alemán, el Reichstag, intenta rehabilitar. Y veremos en las semanas venideras cómo evoluciona la cosa. Ahora pasamos a una noticia sobre Darfur. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Darfur y, según señalaba la BBC, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Alain Leroy, declaró que la situación en la región sudanesa de Darfur ha mejorado sustancialmente. En una reunión del Consejo de Seguridad del organismo, el funcionario aseguró que la violencia a gran escala y los desplazamientos de civiles ya no son los grandes síntomas de esta crisis. El diplomático calificó de localizados los enfrentamientos entre rebeldes y las fuerzas gubernamentales. A su vez, la llegada de refuerzos de la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur, la UNAMID, según se conoce por las siglas inglesas, se traducirá esta llegada principalmente en una labor de protección eficaz, según Leroy. Según él, otra vez, la mayor parte de los 26.000 efectivos de esa fuerza estarán desplegados para fines de año. El analista de la BBC, Martin Plautz, señala que la operación de paz en Darfur será la mayor de su tipo en el mundo y la llegada de más efectivos permitirá una mayor presencia de la ONU en los grandes campos de refugiados que acogen hasta 2 millones de personas. 2 millones de personas. No obstante, a nivel político no hay que olvidar, agrega este periodista, que las conversaciones en Doha con el grupo rebelde Movimiento de la Justicia y la Igualdad al parecer alcanzaron un punto muerto. A principios de mes, los rebeldes liberaron 60 soldados y policías, pero el gesto no ha sido reciprocado por Jartum. A la vez, termina Plaut, persiste una violencia de baja intensidad con enfrentamientos tribales por la posesión de la tierra, bandidaje y secuestro de trabajadores humanitarios. Esto termina nuestra sección de información, de noticias, y pasamos ahora a las de corte cultural. Bueno, Pascal, y como estás tú aquí con las noticias culturales, también. Pues hoy sí. Tienes doble trabajo. Cuéntame, Sí. ¿qué tienes por ahí? Pues las noticias culturales nos van a llevar a ver exposiciones y también cine. Y voy a empezar con el cine. Y Daniel Barenboim. No, hoy no esta hay vez Daniel no. Barenboim. Mira que para hoy no he encontrado nada, pero seguro que mañana volveré Bueno. más de Barenboim o más de Leonard Cohen, que también es muy activo También, verano. también. Bueno, pues cuéntame. Bueno, el cine es una muestra, un ciclo de cine judío en Jaén, en la provincia, en la comunidad de andaluza. Y este ciclo empieza el 5 de agosto y termina el 2 de septiembre. Entonces, los que viven en Jaén o que están de visita en Jaén podrán ver películas como Domicilio Privado, de Saverio Costanzo, Vete y Vive, de Radu Mihaileanu, Caminar sobre las aguas, de Ethan Fox, Vas con Bashir, de Ari Forman, y Los Limoneros, de Eran Riklis. Son algunas de esas películas. Hablamos mucho aquí en Radio Sefarad. Está de moda el cine israelí, el cine judío. Está de moda y está en auge también, Sí, porque sí, están premiados en muchos festivales. Muy bien, muy bien. Entonces, todos los miércoles en Jaén, en el patio del Palacio Municipal de Cultura, la entrada es libre. Todos Eso los está bien. miércoles del 5 de agosto al 2 de septiembre. Muy bien, pues nada. Todos los que estén por allí cerca también Por supuesto. podrán acudir.
Por supuesto, pero bueno, ahí tenemos calor, en el norte tenemos menos calor. En Oviedo, en Asturias, en el Principado de Asturias, hay una muestra que se abre el 6 de agosto para un mes. Es en el auditorio y es sobre las costumbres y la música sefardí. En el auditorio Príncipe Felipe, se podrá ver un recorrido histórico a través de los instrumentos, paneles, prendas de vestir, canciones, instrumentos, como he dicho, música. Y hay también un documental que se proyectará para hablar de la tradición sefardí. Sin olvidar la gastronomía judía también. Va a haber un espacio para ella. Qué bueno. Para aquellos que no les guste la música, pero les guste comer, también tienen... Eso es. El título de la muestra se llama Armonías de azul y ocre. Muy interesante, sin duda. En Oviedo. En Oviedo. Entonces magnífico. Pasamos de Jaén a Oviedo. Preciosa ciudad. Terminamos en Girona. También preciosa. Girona. Girona, perdón. Ay, Gerona o Girona, si no... Yo confundo las dos cosas, no, yo soy un purista, como tú. La exposición se llama Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto. Es una exposición que trata de recordar y homenajear, si se puede decir, ¿sí? La labor humanitaria de diplomáticos españoles destinados en territorios bajo administración alemana o de gobiernos colaboracionistas de los países ocupados. Entonces es un recuerdo de esa labor humanitaria, de su comportamiento, porque estas personas ayudaron a salvar miles de vidas de judíos, entre otros. Se homenajea a la labor de Eduardo Proper, de Callejón, Bernardo Roran de Miota, Santiago Romero Radigales, en Grecia, Julio Palencia, en Bulgaria, etcétera. Es una muestra interesante que entonces abre el 1 de agosto y durará 2 meses hasta el 30 de septiembre. Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto en el Museo de Historia de los Judíos. Y aquí terminamos con las noticias culturales. Mañana seguimos con más noticias de todo tipo. O sea que Jordi, te espera Masha mañana. Hasta mañana, pues. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablar de terrorismo en España. Un coche bomba de la banda terrorista ETA explotaba frente a la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, dejando 64 heridos leves, afortunadamente, de ellos 6 niños, 2 mujeres embarazadas. Al cierre de esta edición ya todos habían recibido el alta y habían dejado el complejo asistencial de Burgos. Pues esta bomba explotó sin previo aviso, cosa a la que no estábamos acostumbrados en la última etapa de la banda terrorista. Y bueno, ha provocado importantes daños en el edificio. Afortunadamente, casi de milagro, ningún muerto, ya que se hablaba de 120 personas que dormían en esa casa cuartel. Vamos a hablar de terrorismo, no de ETA, vamos a hablar de otro terrorismo. Hablaremos de condenas a terroristas en Marruecos. Además, vamos a hablar de la gira de George Mitchell por Oriente Próximo, de desencuentros ante la creación de un centro Simon Wiesenthal en Viena, y terminaremos hablándoles de Tisha B'Av, porque hoy es Tisha B'Av, uno de los días más tristes del calendario judío. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos contigo, Jordi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que hablábamos de la gira de George Mitchell. Continúa la gira. El diario online Aurora Digital destacaba ayer que el enviado de los Estados Unidos a Oriente Medio dejó a sus interlocutores israelíes con la impresión de que sería capaz de extraer algunos gestos de normalización desde el mundo árabe hacia Israel dentro de un mes. Mitchell, actualmente en una gira regional que lo llevó a los Emiratos Árabes Unidos, Siria, Egipto, Israel y la Autoridad Palestina, se reunió durante 2 horas y media con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Aunque no se anunció un acuerdo con respecto a la demanda norteamericana de congelación de la actividad en los asentamientos, los funcionarios comentaron que los lados eran acercarse y encontrar un terreno común que permita progresos. Bueno, más o menos para poner las cosas como están en estos momentos, es que
habrá avances cuando se congelen los asentamientos. Esto es lo que plantean los Estados Unidos. Israel dice, sí, ok, pero se congelarán los asentamientos cuando haya avances. Entonces, para evitar este círculo vicioso, al parecer Washington va a intentar acercarse a los países árabes, que a su vez tendrán que dar, digamos, pruebas de buena voluntad hacia Israel para que Israel pueda comprometerse al congelamiento de asentamientos. Más o menos esto es lo que se sobreentiende de complejas noticias y de complejas reuniones y muchas discusiones. Básicamente se iniciarán las negociaciones después de que Washington y Jerusalén se pongan de acuerdo sobre un sistema para congelar esa construcción, y esa congelación se va a declarar cuando Estados Unidos logre compromisos concretos y gestos de normalización del mundo árabe. ¿Para eso qué ha hecho Obama? Pues al parecer Obama ha enviado cartas a un grupo de estados árabes en los últimos 2 meses buscando medidas de fomento de confianza hacia Israel. Entre los países que habrían recibido estas cartas estarían Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Además, también siempre según el diario Aurora Digital, el rey de Marruecos, Mohamed VI, también habría recibido una carta de Obama, y en ella el presidente norteamericano le pediría que asuma el liderazgo para salvar las diferencias entre Israel y el mundo árabe. Bueno, ya saben que esta no es la única visita que va a haber por la zona. Netanyahu tiene previsto reunirse en breve con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jim Jones, que ya llegó a Oriente Medio, y venía además con el asesor para Oriente Medio, Denis Ross. Si por falta de consejeros y asesores, no será, desde luego. Bueno, les decíamos que íbamos a hablar de la lucha contra el terrorismo, en este caso desde Marruecos. Sí, ha sido un importante golpe, sin duda, Masha. La agencia EFE informó de que la Fiscalía Antiterrorista del Tribunal de Apelación de la localidad marroquí de Salé condenó a cadena perpetua a Abdelkader Beyirraj, acusado de liderar una red terrorista que operaba en Marruecos y en el extranjero. Beyirraj, detenido en febrero de 2008 en Marruecos por atentado contra la seguridad interior del Estado, fue condenado también por constitución de una banda criminal para preparar y cometer actos terroristas en el marco de un proyecto colectivo dirigido a atentar contra el orden público. Las autoridades indicaron que la red preparaba atentados contra políticos, militares y miembros de la comunidad judía, así como que se había coordinado con Al-Qaeda, Hezbollah y el grupo argelino Grupo Salafista para Predicación y Combate. Se les han imputado además cargos de tentativa de homicidio voluntario con premeditación, robo calificado y tentativa de robo calificado, tenencia ilegal de armas y explosivos. Otros 34 acusados recibieron penas que oscilaban entre 1 año de cárcel exento de cumplimiento y 30 años de prisión firme. Es interesante esto que llegue desde Marruecos, que se está comprometiendo de esta manera en la lucha contra el terrorismo. Según se reveló durante la investigación, las pesquisas efectuadas en los domicilios de los integrantes de la red condujeron al descubrimiento, principalmente en Casablanca y en Nador, de un importante cargamento de armas de fuego y de municiones. Afortunadamente, además, se los ha podido detener antes de que cometieran sus crímenes. Y seguimos. Vamos a ver ahora cómo se puede no llegar nunca a un acuerdo, aunque la finalidad sea positiva. Según la agencia Reuters, una disputa entre expertos y un grupo judío puso en peligro el martes la continuidad de un nuevo centro de investigación de la Shoah diseñado para seguir adelante con el trabajo Simon Wiesenthal, debido a problemas en el acceso a sus archivos. Un cuerpo de 7 académicos dijo que abandonó el proyecto de preparar un instituto Wiesenthal para estudios del Holocausto en Viena que podría combinar los enormes documentos de archivo de Wiesenthal con aquellos de la comunidad judía local. El instituto estaba diseñado para entregar búsquedas y documentación acerca del antisemitismo, racismo y la Shoah. Pero, según el investigador del proyecto, Anton Pelinka, el grupo que representa a la comunidad judía de Viena, el IKG, habría bloqueado el acceso al archivo de la comunidad por meses, aunque sí que habrían dado el permiso para que accedieran a él. El IKG niega haber bloqueado el acceso a los archivos, dicen que han trabajado de manera ardua para entregar a tiempo parte del archivo, que están esperando una respuesta del abogado del instituto. El caso es que, pues como ven, la iniciativa es positiva, pero han conseguido que haya problemas. Vamos a esperar que se solucionen y que no sean más que pequeños problemas burocráticos. La apertura del nuevo instituto está programada para el 2012, junto al traslado de sus cuarteles temporales al Palacio de Strozzi de Viena. Y seguimos. Hoy es un día muy especial, les vamos a hablar de ello. Se trata del comienzo de Tisha B'Av.
Según informaba la agencia EFE, Israel se sumergió desde anoche en 25 horas de duelo colectivo con motivo de esta fiesta, considerada el día más triste del calendario judío, en el que se recuerda la destrucción de los 2 templos sagrados hebreos en Jerusalén. Comer, beber, lavarse, untarse cremas o aceites, usar zapatos de cuero o mantener relaciones sexuales están específicamente prohibidos para los judíos religiosos en esta jornada, que concluirá mañana cuando puedan verse 3 estrellas en el cielo. Los más observantes se han abstenido asimismo durante los últimos 9 o 21 días de casarse, comprar o estrenar viviendas, cortarse el pelo o la barba, o escuchar música en recuerdo de cuando las murallas que rodeaban Jerusalén comenzaron a ceder al asedio primero de babilonios y después de romanos. Bueno, realmente concluye hoy, cuando se puedan ver las 3 estrellas en el cielo esta noche, pero bueno, error de día. Ya saben que los judíos de todo el mundo conmemoran este día, y bueno, queríamos aquí en la radio traerles esta noticia para destacar la jornada en la que estamos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Pascal. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, ¿qué me traes Pues cosas para refrescar este verano? Cosas muy interesantes y cosas de todo tipo, de todo índole, como me conoces, cosas serias y menos serias. ¿Empezamos por las series, tal vez? Por las series. Adelante. Bueno, una de ocio, pero dentro de la cultura muy sefardí, porque se trata de música sefardí, de canciones sefardíes, porque hay un concierto este sábado 1 de agosto, un concierto del grupo Maradanza. Es un grupo que conocemos aquí en Radio Sefarad por sus canciones antiguas y pues con instrumentos sefardíes que ellos mismos se construyen y se hacen y que tocan como antaño. Está muy bien. Ah, bueno. Y este concierto, no sé si te lo he dicho. No te lo he dicho, será en Calahorra. Ahora ya me lo has dicho. ¿En Calahorra qué día? En Calahorra, en La Rioja, el 1 de agosto, este sábado, a las 10 de la noche. Lo interesante es que como se organiza dentro de la red de juderías, luego hay una visita guiada por la judería de Calahorra, que merece la pena. Qué bonito plan, la verdad, para los que estén por ahí. Buena iniciativa. ¿Qué más? Ahora vamos a Jerusalén, nada más y nada menos, porque el 2 de agosto, del 2 al 6, empieza el 15º Congreso Mundial de Estudios Judíos. Ahí van todos los sabios, eruditos, estudiosos de la cultura judía, y lo interesante es que dentro de este conglomerado de estudiosos, de estudiantes, de profesores, son 1.500 académicos que van ahí, va a haber unas 2 secciones especiales. Una sección va a ser un encuentro de judaísmo latinoamericano con muchos especialistas del tema, que van a exponer sus trabajos y van a hablar de Shoah, de memoria. Va a haber una relectura de Ana Frank, testimonios de refugiados. Entonces esto va a ser interesante, centrado en Latinoamérica. Y lo más interesante también, y ahí va a haber especialistas de la lengua sefardí del ladino, porque va a haber un espacio especial para el ladino dentro de este espacio de estudios judíos. Entonces, muy interesante, del 2 al 6 de agosto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bien, y yo creo que vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien de los que estén ahí, ¿no? Sí, Pilar Romeu está ahí y de hecho estará en Marcapáginas el jueves de la semana que viene. Bien. Para hablarnos de un libro que ella ha publicado y que también nos hablará un poquito de este encuentro. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues la última noticia es un poco frívola en el sentido, es frívola y seria a la vez. Es decir, cuando alguien se ríe de todo, se enfrenta a gente que no se ríe de nada. Y este es Sacha Baron Cohen, que conocemos bajo seudónimos como Bruno, aquí en España. La película salió en España en muchas partes, que conocemos como Borat. Y pues en su última película, en su última obra, Bruno se atacó un poquito, no es que se atacó, digamos que ridiculizó, según los interesados, al grupo terrorista, las Brigadas de Mártires de Al-Aqsa. Entonces, no les ha gustado, imagino. No les ha gustado porque, bueno, es un momento de la película en que ridiculiza esta organización. Entonces ellos han dicho, pues nos reservamos el derecho
en un comunicado, nos reservamos el derecho de responder en la forma que consideraremos adecuada contra este hombre. Pues es una amenaza apenas velada. No, me parece bastante serio este tema. Muy serio. No debe estar nada tranquilo. Entonces, pues estaremos un poco al tanto de cómo evoluciona la cosa, porque esperemos es una amenaza seria y esperemos que no llegue a más. Bueno, pues Pascal, muchísimas gracias. Señoras, señores, a ustedes también muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias.